Para mí es un gusto estar hoy acá. Hace mucho que pensamos este taller. Eh, Fue un poco iniciativa mía y a partir de ahí invité a Lorena. Lorena, es muy lindo la historia que nos conecta con Lorena, porque Lorena fue docente mía en el 2014 y ya tuvo mucho que ver en esta historia de generar en mí el tema de la esperanza como un tema de interés. ¿tá? Este, con Lorena nos conocemos desde esa época de FEMEVA, cuando yo hice la diplomatura allá en Buenos Aires, y a partir de allí nos hemos ido encontrando en la vida, y que yo esté haciendo la maestría hoy en Favaloro, también se lo debo a ella. ¿no? Bueno, muy bien, está buenísimo poder generar este espacio y que la Sociedad de Psicología Médica nos haya alentado con esto. Hace mucho que lo queríamos hacer. Vamos a hacer una prueba en estos tiempos de nueva normalidad. El desafío va a ser hacer un taller por Zoom. Creemos que se puede. Hay 76 inscriptos, es un montón de gente, pero bueno, creo que va a estar bueno. Así que bueno, bienvenidos todos y todas. Me Bueno, gustaría, antes de arrancar, saludar. tal, saluda. Agradezco la invitación. Siempre es un placer compartir actividades con Ana. Me gustó tenerla de alumna, pero más me gusta tenerla de amiga. Por suerte la vida nos va encontrando en distintos espacios en el ámbito de los cuidados paliativos. Y nada, estoy contenta con esta invitación porque es un tema eh, que también es tema de mi tesis y que me ha generado muchísimas inquietudes, del que aprendo todo el tiempo. Hay muchas respuestas que todavía no tengo, ni las tendré tal vez, pero que me parece que es para reflexionar y para llevarlo a nuestro trabajo cotidiano. Así que espero que sea provechoso para ustedes. Bueno, muy bien. Bueno, la idea es, les voy a contar un poquito, más o menos como a la mitad o un poco antes del proceso del seminario, vamos a dividirnos en subgrupos. Ya lo tenemos conversado con mis compañeras que lo están organizando. La idea es que sea más o menos 5 o 6 integrantes por grupo, simplemente para generar un espacio de intercambio. Les vamos a proponer una viñeta clínica, una historia, y les vamos a plantear una consigna. ¿tá? Después vamos a hacer referencia al paradigma, eso en el taller. Una de las cosas que queremos trabajar es con respecto al paradigma actual de cuidados paliativos, y vamos a tratar de insertarlo, de insertar la esperanza en ese marco, en ese paradigma. ¿tá? Y pensar, trabajar por Zoom nos hace que tengamos que hacer selección de temas importantes. Entonces, quisimos como aprovechar y hacer foco en la comunicación, ¿no? y compartir las experiencias clínicas de ustedes en relación a eso. Y después, la última parte, voy a tratar de ir ensamblando algunas de las cosas que ustedes compartieron y de los aportes que nosotros vamos a hacer. En esta oportunidad, me voy a encargar de esta introducción, y Lorena lo va a realizar la próxima, haciendo foco y precisando algunos conceptos que seguramente hoy salgan. Bueno, como dice Lorena, me encantó esta imagen de este cerebrito que se está tejiendo, ¿no? Porque es tal cual, es un concepto tan complejo que sentimos que está claramente en construcción, ¿tá? Que nos queda un montón de cosas por definir, por pensar, y bueno, puse ahí algunas de las disciplinas que nos fueron como orientando. Con Lorena compartimos un montón de cuestiones en relación a la formación y a los intereses y a la formación religiosa, etc. Entonces hay un cruce de intereses de los cuidados paliativos, de la psicología, de la antropología. Y como para empezar a pensar este concepto, me pareció re lindo poner esta frase que puse acá, que en realidad la esperanza, que es un concepto que por momentos, cuando uno lo quiere empezar a pensar, siente que es como escurridizo,
que a la hora de precisarlo y de conceptuarlo, cada vez entramos y se nos complejiza más. Yo creo que nos pasa esto porque tiene que ver con, como dice ahí, con un grupo de vivencias, de experiencias que nos mueven la existencia, ¿no? Me encantó esta imagen, ¿no? Movilizando los resortes de la vida y suscitando cuestiones de sentido. El problema de la esperanza es un problema de existencia, y en estos tiempos, no solo por nuestro trabajo, por nuestras vivencias, por lo que cada uno de nosotros estamos transitando en estos tiempos de COVID, creo que la esperanza ha recobrado, es un tema que recobra y que tiene una fuerza y una actualidad que nos interpela. Como decía recién, cuando empezamos a leer los aportes de la esperanza, nos encontramos con un montón de áreas del conocimiento que lo desarrollan, ¿no? La antropología, la medicina, las ciencias sociales, la economía, tiene aportes súper ricos, la teología, la psicología, la literatura, la pedagogía. Bueno, hay una variedad enorme de trabajos científicos. En esto de buscar como el paradigma y saber dónde estamos parados, nos parecía importante enmarcar. Estamos hablando de la esperanza como herramienta ante pacientes que son diagnosticados con enfermedades graves. Y acá un poco traté de mostrar las diferentes instancias y situaciones intrahospitalarias, extrahospitalarias, que convivimos quienes trabajamos en estas áreas. Para eso tenemos que hacer foco entonces en el paradigma en el cual nos vamos a mover, desde dónde lo vamos a pensar este concepto, y que las dos seamos paliativistas no es un tema menor, ¿no? Revisando un poco las definiciones de cuidados paliativos, ustedes saben que en los últimos años ha habido una revisión conceptual, ha habido un ajuste en los conceptos, y la Asociación Internacional de Hospicios y Cuidados Paliativos, la IHPC, en el año 17 presentó en una revista de Lancet, empezó a delinear un concepto generado para tratar de sustituir el de la OMS, que era del año 2002, un concepto que integra algunos aspectos que me parecen novedosos. Lo define así, dice: son los cuidados holísticos, activos de personas de todas las edades, con graves sufrimientos relacionados con la salud debido a enfermedades graves, y especialmente aquellos que se encuentran cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de vida de los pacientes, sus familias y sus cuidadores. Revisando un poco esta versión actual, en realidad se hace un cambio conceptual interesante, porque el concepto de la OMS de cuidados paliativos capaz que estaba demasiado centrado en las enfermedades oncológicas. Quienes estamos en la práctica cotidiana en cuidados paliativos nos damos cuenta que en realidad, si bien tenemos un porcentaje muy alto de abordaje en enfermedades oncológicas, cada vez más hay otras que no pertenecen al ámbito oncológico, que tienen que ver, no sé, las enfermedades neurológicas, gastroenterológicas avanzadas, ¿no? Progresivas, incurables, ¿no? Que provienen de áreas de problemas de órgano que antes no estaban contempladas en el abordaje de cuidados paliativos. ¿Tá? Bien, ¿vamos bien? En cuanto estoy media apurada, vayan diciéndome si... Diana, ¿vas bien? Sigo. Con respecto a este abordaje integral, holístico, que requiere un trabajo en equipo, que tiene una concepción muy peculiar de concebir la vida, y también de concebir la muerte, nosotros creemos que para poder trabajar en cuidados paliativos tenemos que hacer foco en la calidad de vida para obtener calidad de muerte. Quise traer este modelo representativo un poco de cómo nosotros, en la medida en que el porcentaje, las posibilidades de los cuidados para prolongar la vida y para generar sobrevida se van reduciendo, el enfoque paliativista se va ensanchando y va tomando cuerpo en el abordaje y en la atención del paciente. ¿Tá?
Si ustedes vieron, si tenemos el porcentaje de enfoque de cuidados y el tiempo. Antes era muy común que en la última fase se nos derivara al paciente, ¿no? Muchas veces era muy común que ingresaran a los equipos pacientes cuasi agónicos, en donde nos sentíamos como muy limitados en el abordaje, ¿no? Ahora por suerte eso no sucede. Les diría que el ensamble, por lo menos en el espacio laboral donde trabajo, en el hospital de clínicas, les diría que a veces es muy precoz, a veces ingresamos antes que los propios oncólogos, y a veces también otros equipos no oncológicos como los nefrólogos, los urólogos, los neurólogos, también hacen derivaciones precoces, y eso la verdad que se debe a mucho trabajo y muchos seminarios, muchas instancias de formación para tratar de fomentar un abordaje precoz de cuidados paliativos. Bien, nos vamos metiendo como de a poquito en el término. Para empezar a trabajar un concepto, siempre es importante saber dónde estamos parados desde la etimología, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esperanza? Hablamos, en este caso, esperanza. Ya definimos un poco el marco, ¿no? Para pensar el concepto de esperanza. Ahora nos vamos a meter en el origen del término. En realidad tiene como diferentes raíces el término, ¿no? Dice, está compuesto del verbo transitivo e intransitivo esperar, y del sufijo ansa, que indica acción, acción de esperar, y después también tiene una raíz indoeuropea, que significa extenderse, expandirse o prosperar, que tiene un abordaje por ahí más vinculado a la dimensión espiritual. Seguimos. Como les decía, cuando uno empieza a leer el concepto de esperanza, por momentos sientes que se escurre, que se transforma, que se vincula, ¿no? Todo el tiempo estamos sesgados y lo queremos asociar y conectar con otros conceptos que en nuestro marco conceptual manejamos, ¿no? Y ese va a ser un lindo trabajo para el viernes que viene con Lorena, de ir afinando, ¿no? Vincularlo a la negación, vincularlo al optimismo, ¿no? Lo entramos como a emparentar con conceptos que ya conocemos, porque por momentos lo sentimos como huidizo, digamos. En realidad, si entramos a ver el término esperanza en la antigüedad, bueno, hay libros enteros sobre este tema, es muy interesante. También quiero reconocer a una persona que está acá compartiendo con nosotros, que es Marta Bove. Ella también me ayudó mucho en la construcción del término. Marta es una gran lectora y me dio una mano bárbara en su momento para ir despejando y aclarando algunas cosas. Si entramos a ver el tema de la historia, miren, en la antigüedad lo primero que aparece es por el pensamiento mítico, ¿no? Lo que sería la prefilosofía, digamos, de los griegos, en donde habla de que la esperanza es un mal que sale de la caja de Pandora. O sea, esto es interesante, no siempre el concepto de esperanza se trae como un bien o como algo valioso. ¿Ah? Dice que en el mito de la caja de Pandora salieron todos los males y parece que el que quedó ahí fue la esperanza. Con un objetivo de confundir al espíritu humano. Después nos venimos a la Grecia clásica y a los clásicos, a los filósofos clásicos, y ahí se empieza como a ir tejiendo este concepto más cercano a lo que nosotros lo manejamos, ¿no? A la espera del cumplimiento de los sueños, de las ilusiones, o de deseos que se depositan en el futuro, basados básicamente en las proyecciones que el hombre se forma de su futuro. Después tenemos en el pensamiento judío-cristiano, acá el concepto cobra mucha fuerza, la esperanza se concibe como una de las virtudes teologales, y en realidad se dice, hay autores que dicen, bueno, en realidad no se esperan cosas para los cristianos. En la Biblia está escrito como que en realidad se espera la venida de Dios, del Salvador, de la libertad. Y hay una imagen que me gusta mucho, que la recrea el pensamiento judeo-cristiano, que es la imagen del ancla.
¿no? Y que creo que el concepto de ancla en determinados momentos me hace un poco como repensar el rol de la esperanza en los enfermos. Nos venimos un poquito más acá y ya entramos en el 1900, y acá tenemos en el área de la salud dos aportes que son bien interesantes. Uno es de Pedro Laín Entralgo, que era un médico español, que hace una descripción súper interesante de lo que es la antropología de la esperanza, y que define a la esperanza como una espera confiada, ¿no? Como un movimiento del ánimo hacia un bien futuro que conlleva en sí aceptación, ¿no? Como una apropiación positiva de lo que ya sabemos que va a pasar. En opuesto a esta mirada más vinculada con la resignación, entendida como, bueno, la apropiación del fracaso. Y después tenemos a otro aporte que es muy interesante, que tiene que ver con una... Kay Hert en 1990 hizo uno de los primeros estudios súper interesantes de la esperanza. Kay era una enfermera, una licenciada en enfermería americana, y creo que el instrumento de medida de la esperanza un poco está atravesado por ese gran movimiento de enfermería que generó la primera medida cuantitativa, digamos, el primer instrumento para poder medir la esperanza. Y ella lo que dice que es un poder interno dirigido hacia una nueva conciencia y enriquecimiento del ser, ¿no? En lugar de solo pararse en expectativas racionales. Bueno, yo les voy a contar mi recorrido de por qué surge la esperanza, esto que les contaba en el 2014 y demás. En mi trabajo final, yo tenía que elegir un tema y elegí a esta paciente que me movió el piso realmente. Esta paciente le puse María, tiene 42 años, era mamá de 3 hijas, estaba divorciada y vivía en una zona rural, próximo a Montevideo. Ella tenía un sarcoma de útero con metástasis peritoneales y óseas. Ya en final de vida, recuerdo que la oncóloga, tuvimos una discusión con el equipo de cuidados paliativos y la oncóloga tratante, y lo que nos cuestionábamos era, la oncóloga le quería ofrecer un tratamiento oncoespecífico en calidad paliativa, digamos, ¿no? Con intención paliativa. Y yo recuerdo que en ese momento, esta vivencia de que a fin de vida, cuando los pacientes ya tienen una reducción funcional, cuando uno siente que se están como apagando, la oncóloga con muy buena intención le propone una quimioterapia. Y yo me acuerdo que con los doctores le digo, bueno, ¿por qué la quimio? Yo le cuestioné, ¿no? Y yo le decía, realmente se beneficiaría. Y me acuerdo del concepto que le transmití es, sería importante si va a tener sus últimos días con efectos secundarios, sería importante convencerlo con ella, ¿no? Yo estaba como muy sorprendida de la propuesta de la quimio. Y la oncóloga, que es una compañera de trabajo divina, que la quiero mucho, me dice, es que no le puedo quitar la esperanza. Y acá hice como la traducción de cómo lo viví en ese momento. Les juro que lo que pensé era que la esperanza veía como el goteo de la quimio, ¿no? Como traducido en esperanza. Y saben que pasó un tiempo, y no sé si en estos últimos años, leí un artículo que me gustó mucho, que hablaba sobre los diferentes usos del término esperanza, y decía que uno puede usar la esperanza como un sustantivo o como un verbo. Y si usamos la esperanza como un sustantivo, que es como estaría usado acá, dice, ubica al paciente como sometido a fuerzas externas. La esperanza está afuera y podrá ser ganada o perdida. ¿Ah? Como una cuestión externa que en este momento se le iba a brindar la quimioterapia. Sin embargo, si la usamos como un verbo, al concepto de esperanza dice, enfatiza la participación más activa del paciente en la vida y no se limita al dominio médico, porque le da valor al sujeto en sí. Bueno, todo eso, por suerte, en el paso del tiempo lo fui como entendiendo o aclarando. Y lo que vamos a hacer hoy, la intención que tenemos con Lorena, es que ustedes
puedan ir como respondiendo, intentar responder algunas de estas preguntas, y capaz que les quedan otro montón de preguntas, pero algunas de estas preguntas que yo me hice al inicio. Como profesionales de la salud, ¿cuánto podemos incidir en que se facilite o se obture la esperanza? ¿De qué va a depender la esperanza? Si es del paciente, si es del médico como mensajero, o si ambos juegan un rol importante. ¿Cómo definen la esperanza los pacientes? ¿Cómo se mantienen y se fomenta la esperanza? ¿Cuáles son los factores protectores y los factores de riesgo de la esperanza? ¿Tá? Sobre eso vamos a transitar en este trabajo. Bien, para que empecemos a trabajar con un concepto de esperanza y no largarlo sin haberlo definido, digamos, no proponerles algo sin nada conceptual, yo aquí incluí 3 definiciones de esperanza. La primera dice es una fuerza dinámica que tiene muchas dimensiones, ¿no? Pensamientos, sentimientos, acciones que van cambiando con el tiempo. Otra plantea que es una actitud, un sentimiento, una virtud, una dimensión propiamente humana. Otros hablan de una estrategia de afrontamiento, ¿no? La estrategia de afrontamiento como un recurso que ante la angustia se despliega y nos protege de la angustia, en este caso ante la enfermedad. Y en el otro caso, que también Hertz, que es esta referente que les decía, habla de un poder interior que va a enriquecer al ser, como ya lo comenté. Bien, si entramos a definir los factores que están como contenidos en el concepto, tenemos la temporalidad, el factor tiempo, ¿no? La vivencia de que la enfermedad impacta sobre el tiempo de vida, el futuro y la proyección, las expectativas, la trascendencia, ¿no? Y la motivación. Esos serían como cruces conceptuales con el concepto de esperanza. Bien, ahora tenemos la viñeta clínica. Si les parece, yo voy a leer para todos la historia, y la idea es que después en grupos pequeños, van a ser muchos grupos, pero con 5 o 6 integrantes, de tal forma que ustedes puedan intercambiar y conversar con sus compañeros. La forma de división de grupos va a ser aleatoria, o sea, no lo podemos planificar, les va a tocar con gente que capaz no conocen, pero también eso está bueno porque enriquece. Entonces, lo que les vamos a pedir, y lo vamos viendo, hacer una apuesta en común, y lo vamos manejando con los tiempos nuestros, que cada grupo proponga un secretario para poder hablar, y que de alguna forma represente a lo trabajado en el grupo. Bien. Dice, paciente de sexo femenino, 22 años, un hijo de 5 años. Vive con su madre desde la separación de su pareja, el padre del hijo. Se le diagnostica un tumor de colon de gran volumen, con componente genético. Le realizan tratamiento con radio y quimioterapia con escaso resultado. En los antecedentes personales tiene un trastorno de dependencia de alcohol y drogas. Tiene cortes autoinfligidos en la adolescencia ante la separación de sus padres. En la internación es valorada por psicología médica y presenta un proceso normal de adaptación a la situación de enfermedad. La paciente tiene mal pronóstico vital. En la internación se plantea cirugía para reducción tumoral con la realización de colostomía. La psicóloga de la unidad de cuidados paliativos, luego de la valoración quirúrgica, tiene una entrevista con María. El lunes los doctores cirujanos me confirmaron que me operan la semana próxima. Vinieron varios doctores y el que habló conmigo yo no lo había visto nunca. Serio, me miraba poco. Me dijo que mi enfermedad es muy agresiva, que por más que ellos intenten, no van a poder sacarme el tumor. Te vamos a abrir y vemos con lo que nos encontramos, me dijo. El tumor es muy grande, toca varios órganos. Ah, uno de los doctores, hacía lo bruto, me dijo que me iban a sacar el útero, así nomás. Me dijo, vos ya tenés un hijo. Interpretó que por tener un hijo, yo ya no quería tener más hijos. Me puse a llorar y me pidió disculpas.
¿Y qué más conversaron?, le pregunta la psicóloga. Seguramente me hagan colostomía. Ya me había olvidado, se sonríe. Lo del útero me impactó mucho, no me lo esperaba. Y la colostomía, que al principio no quería saber de nada, quedó en segundo plano. Quiero curarme. Para eso necesito prepararme para salir de la operación y no sorprenderme en ese proceso. Yo sé que hay altas chances de salir con una colostomía. Sé que existe esa posibilidad. Para no sufrir tengo que prepararme. ¿Cómo lo estás haciendo?, le pregunta. Pienso en lo mejor, recuperarme, salir de esto. ¿Qué cosas quisieras? Sé que no va a ser fácil adaptarme a esto, la bolsa, el olor, pero quiero volver a casa con mi hijo. Quiero estar con él, disfrutarlo mientras pueda. Tengo clara mi realidad, ya lo hemos hablado contigo y con el equipo. El final no está muy lejos y quiero aprovechar la vida. Tengo algunas cosas que resolver antes. Hablar con el padre de mi hijo. Estabas distanciada de él, ¿pudiste hablar? Estaba enojada. Me contó que será nuevamente papá. Me cayó como una piedra al principio, pero quiero volver a hablar con él, es lo mejor. Nico va a tener un hermanito, una familia. Apenas salga de esto, tengo que encarar ese tema. ¿Sabes que mamá compró unos pasajes para ir a Buenos Aires que no conozco para el mes que viene? Estoy entusiasmada, aunque sea con la bolsita, se sonríe. Bueno, muy bien. Bueno, ahora sí, Ana. La propuesta, esta diapo les va a quedar acá. Es que Pero no sé si respondan. la ven, ¿eh? En la división de grupos, por las dudas que las anoten las preguntas, Ana. Ah, está. Compartan las impresiones de la comunicación con el equipo quirúrgico, sería la primera, ¿no? Impresiones de comunicación con el equipo quirúrgico. La segunda sería si María tiene esperanza y cómo se manifiesta. Y la tercera sería, en tu experiencia clínica, cómo se manifiesta en los pacientes la esperanza. Vamos, nos largamos. Van a trabajar entonces 15 minutos y previo a que se termine el tiempo les va a llegar un mensaje para avisarles y van a volver a regresar a la sesión principal. Acuérdense de elegir un secretario que sea la voz del grupo después. Ahí está. ¿Quieres que deje de compartir pantalla? No, déjala, Ana, por las dudas. Ahí. A mí ya me llegó, Ana, y puse más adelante para... Ahí está. Les tiene que llegar una notificación para que se unan a la sesión de grupo pequeño con un número y le dan a admitir y ahí ingresan al grupo que les toca trabajar. Tráete, Ana, trae a Lorena. A ver dónde está. María Inés, ¿tú estás, sí, estás en algún grupo? No llegó ningún mensaje hasta ahora. Le digo que no puedo volver, me dice.
Le digo que ahora la traes. ¿En qué grupo está Lorena? No sé si se habrá ido. Bueno, ¿cómo les fue con el trabajo? ¿Pudieron? La verdad Sí, que ¿Sí? muy interesante. muy lindo, muy interesante el Bueno. trabajo. Sí. ¿Tienen elegidos a sus secretarios? Sí, En total, ¿cuántos grupos eran, Ana? Eran 10 grupos. 10 grupos. Bueno, el grupo 1, ¿alguien sabe quién es el secretario del grupo 1? ¿Y cuál era el grupo 1? Yo no me acuerdo de qué grupo estaba. No les aparecía en el... ¿Qué grupo somos nosotros? A ver, mis compañeros, si saben. Yo no tengo ni idea. Ni idea. nosotros éramos el 3. Cuando te ibas para el grupo chico te decía el No me número. di cuenta. Decía, Vamos a "Este era hacer el una 8". cosa entonces. Yo no Para sé. organizarnos vamos a hacer Nuestro es una el cosa. 2. Los secretarios levanten la mano en el chat. Ay, visual, ¿cómo? ¿Palo o la mano? Tienen ¿Cómo era? opción de levantar la manito. En el chat Ahí tienen está. manito para levantar. ¿Para qué No tengo la que saber levantar? encuentro. ¿Quién Fíjate, dijo que Daniel abrís el Ferreiro chat. fue el primero en levantar la mano. Bueno, ahí puse lo que encontré, que era un dedo para arriba, pero no encontré el de levantar la mano. Bueno, o ahí, cambio. Ahí. No. Ahí yo levanté la mano también. A ver qué Chicas, en el nuestro no definimos. elijan a uno así al azar. Ya hay tres manitas levantadas. ¿Esta cuenta? Y compañeros que me ven, yo tengo la mano levantada, no me di cuenta. No, Sí. porque van apareciendo en orden. Así que No encuentro cómo escribir acá. En realidad no es en el No. chat, hay que poner en participantes y Sí, ahí eso, pones levantar exacto. la mano, no en el chat, en No, en el participantes. chat no. Ah, en en participantes. sí. Ahí encuentran, dice, Bien, bien. Bárbaro. Ahora sí. ¿Los podés ver tú, Lorena? A ver, sí, tengo las manitos levantadas. Vamos a Dale, que arrancar. aparecen en el orden que lo fueron haciendo también. Para no perdernos en los temas, lo que vamos a hacer es compartir por pregunta, ¿sí? Porque creo que cada pregunta por ahí tiene cosas en común y si nos vamos a la tercera se nos pierde el tema. Entonces lo que le voy a pedir a los secretarios de cada grupo es, en primer término, compartir la respuesta a la primer pregunta, que tiene que ver con las impresiones que les dejó la comunicación en este caso. Arrancamos con Daniel. Grupo 6, ¿yo? Daniel Ferreiro. Bien, perfecto. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Sí, perfecto. Con respecto a la primera pregunta, las impresiones de comunicación con el equipo quirúrgico. El punteado que hicimos fue, pensamos que la comunicación fue una no comunicación, en esa medida que fue una comunicación casi terrible, para poner alguna palabra, a partir de la cual, bueno, por ahí no se pudieron poner el equipo médico en el lugar de la paciente, a tal punto que ella queda llorando. Esto del quedar llorando, digo, lo tomamos como que más allá de lo que es la comunicación, es la forma de cómo fue transmitida. Pensamos que en esa medida fue un poco carente de empatía. Que fue una cantidad de información dada de forma brusca, no se tuvo en cuenta a la paciente en tanto presentarle o preguntarle más que nada qué es lo que sabe acerca de su enfermedad o qué quisiera saber en ese momento. En esta medida pensamos que es muy importante el cuidado del manejo de las
las palabras a la hora de transmitir informaciones de este tipo. Entre todos también pensábamos que, bueno, lamentablemente es una situación que se da quizás frecuentemente. También rescatábamos esto, rescatábamos como en menos, ¿no? Que no es un médico el que le da la información, no es un médico tratante, es otro médico, y ella lo nota serio, que no la mira, le transmitió lo bruto. Creemos que es importante que hubiese sido su médico tratante el que por ahí abriera en esto de dar la información, y que también después para el equipo de paliativos es importante tener un vínculo, bueno, en directo, una comunicación fluida con el médico. Bueno, creo que a grosso modo es más o menos lo que nos surgió. Gracias, Daniel. Lo que vamos a hacer es que los que vayan aportando, yo ahora los voy a ir nombrando, si está dicho, no hace falta que lo expliquen tanto, en todo caso agregan, así no perdemos tiempo y lo hacemos más ágil. Vamos con María Noel Rodríguez. Hola, ¿cómo están? Nosotros estábamos en el grupo 8, agregando en realidad lo que habló Daniel, lo que compartió Daniel. Queríamos aportar sobre todo como el sentimiento que transmitía María de cosificación, de que parecía que era solamente como transmitir información y que ella tratara como de manejarse con esa información. Nos parece muy importante también agregar que plantear como que también hay una visión de género en lo que es la noticia, esta información que se le brinda, sobre todo en lo que tiene que ver con te vamos a sacar el útero y tú ya no vas a tener más hijos porque en realidad ya tenés uno, como eso que María lo trae. Lo otro creo que ya se dijo, que había como cierta agresividad, se podría decir, en el lenguaje, o como ella lo sintió en realidad, de toda la información que se le transmitió. Y podríamos plantear en lo que estaba escrito, que bueno, que frente a ese pronóstico tan malo y tal, capaz que los cirujanos en ese contexto decidieron brindar esa información también porque no lograban ellos tener como otras estrategias para pensar, pero bueno, eso era como algo ya de ir asumiendo otras cosas. El resto ya estaba dicho. Bien. Carolina Chaper. Bien, hola para todos. Bueno, nuestro grupo básicamente considera que fue mala la comunicación, desde lo físico, ¿no? la actitud al comunicar, todas las cosas de comunicación no verbal, estar parados, ser muchos, no saber a qué interlocutor se iba a referir la paciente, no ser su médico tratante. Nos parece que hay baja empatía en el relacionamiento de comunicación, que hay cierto encarnizamiento informativo, con mucha información, muy rápida. Nos parece que muchas veces se da por sentado, se interpreta el que está comunicando el significado para la paciente, sin haberlo chequeado antes. Nos parecería importante que le pudieran haber preguntado antes a la paciente qué sabe, qué piensa, de qué información dispone antes de comenzar el proceso, o sea, como inicio del proceso de comunicación nos parecía eso muy importante. Y después lo que decía la compañera, con respecto a quienes estaban, el grupo, el equipo médico, que pensábamos que obviamente no son malas personas, no tienen herramientas o no saben cómo comunicar, y probablemente tal vez una forma no acertada de tramitar su propia angustia ante la comunicación a una paciente de 22 años, con una enfermedad grave que le va a limitar la vida. Entonces tramitar la propia angustia del equipo a veces se refleja en la forma en que comunicamos si no tenemos las herramientas para hacerlo. Más que nada lo demás ya fue dicho. Bien. Lisette Álvarez. Hay que habilitar el micrófono, Lisette.
A ver, está. Me pareció que me habían silenciado, por eso yo estaba esperando. Bueno, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, intercambiamos varias cosas de las que ya varios colegas lo plantearon. Y bueno, en realidad creo que lo que podría comunicar justamente algunas cosas que tomamos nota era cómo se puede informar sin comunicar, ¿no? En esto que fue lo que de alguna manera pasó justamente en este intercambio de información. O sea, era de alguna manera algo que la paciente tenía que saber, pero no hubo previamente esta indagación que muchos plantearon, el preguntar qué era lo que quería o qué estaba preparada para saber o qué quería saber de sí. También algo que se puede ver es que María, la paciente, en realidad entendía mucho, asumió en forma rápida el diagnóstico, pero entendió mucho más después con el intercambio con la psicóloga que se podía ver. Pero bueno, de todas maneras, fueron como dos idiomas diferentes y de alguna manera sin poder valorar a la paciente qué era lo que necesitaba saber. Y bueno, y algo que sí planteaban era un poco que también es como entender un poco a los otros profesionales, ¿no? Porque en este caso fue un cirujano que planteó el diagnóstico y de alguna manera el hecho de sacar es como es el procedimiento de ellos y es lo que van a hacer. Entonces ahí también como por esto de que había dos idiomas diferentes en esta viñeta, ¿no? En esta situación, más que nada. Más que nada eso porque después es mucho de lo que ya han venido presentando. Perfecto. Virginia, ¿repeto? Hola, buenas noches. Bueno, sí, muchas de las cosas que ustedes dijeron también nosotros las pensamos, pero lo que más nos llamó la atención fue que en ningún momento estaban viendo a la paciente cuando hicieron la comunicación. Es como que le estaban hablando al tumor y al cuerpo y no al humano en ese lugar. Eso fue como lo que más nos sorprendió. Y bueno, que solo la miran cuando ella se pone a llorar y le piden disculpas, ¿no? O sea, frente a esas emociones que pueden reaccionar los médicos y ven que están frente a un humano. Después lo demás, bueno, lo que compartieron las otras compañeras. Bien, gracias Virginia. Adriana Redín. Hola, buenas noches para todos. En realidad sobre el tema de la comunicación, más o menos lo que ya dijeron los compañeros, lo mismo. Lo que sí nos llamó la atención es cómo la paciente logra verbalizar todo ese problema de la comunicación, ¿no? Lo dice muy claramente, todo lo que le dolió en la forma en que se lo comunicaron, ¿no? Que no es tan sencillo de ver, que los pacientes vean esa mala comunicación, digamos. Es cierto. O se lo tragan. Exacto. No, pero a veces no es tan fácil de decirlo, además de sentirlo, no es tan fácil como lo dice tan claramente. Sí. Y lo otro es cómo le impactan cosas que de repente, frente a toda esta situación, a uno no se le ocurriría que le pudiera impactar, ¿no? Por ejemplo, el tema de sacarle el útero. Que capaz que a nosotros nos parecería que es un tema menor y que a la paciente es lo que más le impacta. Entonces, cómo eso también a veces nos pasa con las necesidades, ¿no? Cómo las necesidades de los pacientes o las cosas que le duelen a los pacientes no son las nuestras, ¿no? Entonces, a nosotros nos puede parecer que sacarle el útero en este contexto a esta paciente, la verdad que es el problema menor, pero para ella fue de gran impacto eso, ¿no? Eso también nos llamó la atención del tema de la comunicación. Y cómo frente a que la paciente llora, el equipo médico como que pide disculpas y retrocede un poco en lo que dijo. Eso también fue una de las cosas que notamos. El resto ya todo fue dicho. Bien. Pablo Alberto. Hola. Bueno, ya medio que han dicho todo lo que habíamos hablado. Está esto de, obviamente, una mala comunicación,
no dimensionaron lo que significaba quitar un órgano, y en este caso el útero para esta paciente, estaban como más preocupados por otra cosa. Y bueno, para esta paciente era una motivación muy fuerte. Bueno, después vimos algunas cosas que se podrían haber hecho mejor, tiramos algunas cosas que ya se han dicho, creo, de primero hablar, ir más despacio, hablar de los beneficios o lo que fuera. Y bueno, y un poco también que se dijo de esta lógica, ¿no? Una lógica médica muy científica y que no tuvo en cuenta lo que le podía estar pasando a la otra persona, ¿no? Quizá pueda defenderse el médico, decir que no le dijo nada que no fuera cierto, ¿no? Bien. O que hizo lo correcto, pero la mujer esta lo vivió terrible. Listo, por ahí. Perfecto. Y nos quedaría la opinión de Ruth Pérez. Buenas noches. Nuestro grupo somos licenciados en enfermería y de psicología, y entre lo que nos impactó también, como decía Lisette y Virginia, un poco en el seguimiento de eso, es que nos olvidamos de la integridad del paciente, ¿no? Siempre hablando de este tipo y con la experiencia que a veces tenemos en equipos, que nos olvidamos de lo que es, cómo impacta en el paciente, ¿verdad? El tema de cómo decimos las cosas, y eso lo tomamos como algo negativo en realidad. Y nada, después más todo lo que dijeron los compañeros, la forma como se comunica, la empatía, en realidad que a veces algunos profesionales se refieren hacia el paciente y que no es la correcta. Después todo lo otro, más o menos lo mismo. Bien. Y levantó la mano Elena, y ya después pasamos a las otras preguntas porque estamos reajustados con el tiempo. No, pero yo era de otro equipo, por eso faltaba un equipo. Ah, porque sé, no los veía en la lista levantando la mano. Sí, no, nada, no voy a repetir porque ya se dijo, pero lo que sí nosotros habíamos visto es que de alguna manera con este diálogo, con esta manera de manejarlo, lo que se hizo, se obturó la esperanza, ¿no? O sea, no había lugar, se arrancó la esperanza, digo, en todo lo que traían los compañeros, que fue lo que discutimos también, me parece que no sé si se dijo eso, pero que la esperanza no hubo lugar como para eso, para esperar, para desear, ni para estábamos trabajando. Que sentimos que con esa forma de comunicación se obtura la esperanza. Exactamente. Bien, con respecto a las otras dos preguntas, sí las vamos a agrupar. Les voy a pedir que traten de ser sintéticos en la respuesta para no demorarnos, ¿sí? Porque ya estamos reatrasados. Así que bueno, arrancamos con vos, Elena. Bueno, espérate, que como la última pensé que iba a seguir. Para la pregunta decía, bien, ¿cómo lo vemos en el discurso María de la... ¿Cómo se manifiesta la esperanza si es que la tiene? Y en la experiencia clínica, ¿cómo se manifiesta para ustedes la esperanza? Las dos preguntas contestamos. Las dos entonces, en una, sí. Bueno, en esta paciente que sigue teniendo proyectos, ¿no? Y nosotros lo que hablamos desde los conceptos, a veces quienes trabajamos en paliativos pediátricos, que hablamos de un concepto que tiene que ver con desagregar la esperanza, ¿no? La gran esperanza a veces tiene que ver con la curación o con no morirse, pero después nosotros decimos, bueno, como desagregar la esperanza en conceptos, y esta paciente parece que lo hace. Ella trae como una situación como de ambivalencia, pero trae por momentos que tiene esperanza, poner energía para salir bien de esto y poder resolver cosas pendientes que tiene, ¿no? Con respecto a que su hijo pueda tener una familia cuando ella no esté, ¿no? Pero al mismo tiempo, bueno, la esperanza esto de hacer un viaje con su madre, ¿no? Y tener va siendo como, bueno, en algún momento dice de curarse también, digo, ¿no? Como va en el sí pero no, de que, bueno, de que va entendiendo lo que está pasando, tiene que ver con la realidad, ¿no? Pero al mismo tiempo teniendo otras esperanzas más pequeñas. Eso por ahí, para ser bien sintético. Y en cuanto a la tercera, ¿cómo lo vemos en la experiencia clínica? Decíamos, bueno, como expectativas chicas, a veces traía un compañero que los pacientes ven como que reducen esto de tener expectativas más pequeñas, ¿no? Que se reduzca el tumor, el control del dolor, ¿no? Ser realistas, pero irla llevando, la esperanza en los tratamientos, pequeñas expectativas.
expectativas, o bueno, cómo cumplir determinados deseos. Como yo decía, bueno, en la experiencia con los niños muchas veces tiene que ver con el deseo de poder irse a la casa, de estar con el perro, de estar con sus hermanos, de tener como, bueno, en esas pequeñas, grandes cosas, es que bueno, en la experiencia también lo veíamos. Sinteticé bastante para dejar a otros. Bueno, ahora arranco de atrás para adelante. Marta. Marta Bove tiene la mano levantada. ¿Está? Perdón, pero era para hacer un comentario previo, ¿no? Yo no era... Bueno. De la figura del médico como transmisor de esperanza, digo, que en esa comunicación fue la antítesis, ¿verdad? La importancia que tiene, pero perdón, no tiene nada que ver. Gracias. Ruth. Bien, un poco más o menos lo que dijo la compañera, en realidad con la manifestación de la esperanza, con las proyecciones que tiene a futuro en realidad. Eso fue lo que más conversamos, ¿tá? Nada, que quiere volver con su hijo, que quiere de repente arreglar y hablar con el padre de su hijo, y todas esas cosas. En realidad, para resumirlo, las proyecciones al futuro. Y en cuanto a la experiencia clínica, ahí tuvimos bastante, en realidad no hablamos mucho por el tiempo, pero en algunas experiencias en realidad, cómo nos manifestamos al paciente, ¿no? La esperanza, que yo les contaba que en realidad no estoy en cuidados paliativos, yo hago enfermería y hago atención domiciliaria. Si bien es a corto plazo, pero a veces uno detecta que en realidad, y es muy importante me parece, y lo mencionaron algunas de ustedes ya, que en realidad a veces detecta que ya tendría que pasar a cuidados paliativos y a veces no lo hace. Entonces, un poco ahí me parece que el paciente no tiene de repente, no manifestamos de repente al paciente tanta esperanza, ¿no? Ahí en ese punto. Bien. ¿Pablo? Bien, nosotros lo mismo, que sí, que veíamos que tenía esperanza. Y bueno, y también vimos esto como fuerte, lo de acomodar las cosas con el padre para su hijo, viajar a Buenos Aires, el apoyo de la madre también, ahí resaltamos, en cumplirle un sueño. A su vez del lado de que no era inconsciente y que tenía claro que el panorama no era bueno, ¿no? Pero igual aparecía la esperanza y hablábamos que la esperanza podían ser esos pequeños logros para salir de la situación adversa. Y la respuesta a la 3, bueno, una compañera que trabaja específicamente con pacientes oncológicos traía que hay como muchos opuestos, el que ve todo negro, que no pasa el fin de semana, y el que se proyecta a años cuando el pronóstico es de días o meses o lo que fuera. Y bueno, y hablamos eso de nunca matar la esperanza, que está validado el milagro para neutralizar la desesperación, que son herramientas para afrontar, que faciliten una buena muerte, adaptación, y bueno, y que les va mejor, como pasa en otros temas, no solo en esto, a los pacientes con esperanza o que tienen una actitud así que como que no lo podíamos probar, pero como que todos coincidíamos en general de que hay buenos resultados o se manejan mejor las cosas cuando hay esperanza, por lo menos como vamos entendiendo, por lo menos yo, la esperanza. Bien, bueno, les cuento que estamos muy mal con el tiempo, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para que se vayan leyendo, les pido a los secretarios que faltan que compartan en pocas palabras las respuestas en el chat para que se puedan ir viendo. Y mientras tanto, Ana retoma el tema para poder ir dándole un cierre, así no nos perdemos de nada.
Bueno, me dieron un pique precioso para meterme en este tema, ¿no? El modelo del cirujano, el modelo del médico que le da la noticia, bueno, que hace la valoración quirúrgica, es un buen representante de este modelo médico, ¿no? Del paradigma clásico de la medicina, en donde uno visualiza que, bueno, que se formaron con esta consigna, que el objetivo es curar, a través de sus herramientas, los procedimientos, los tratamientos, y cuando estos procedimientos y sus herramientas se agotan, está este planteo que a los paliativistas nos hace mucho ruido, que es no hay nada más para hacer, que yo sí, siempre digo hay una palabra proscripta en paliativos, es esta. Este es un tema precioso, que podríamos hacer muchos seminarios, taller con estos temas, ¿no? Porque por más que, por suerte, creo que la formación de los médicos se viene consolidando y cada vez menos tenemos estas experiencias, todavía quedan, y es una pena. En los jóvenes yo creo que es una gran movida, y quienes estamos en el área de la universidad tenemos que hacer un trabajo intenso para ir cambiando cabezas. Cuando hablamos de comunicación en medicina, y sobre todo con enfermedades graves, tenemos claro, y ustedes lo tienen muy incorporado en el discurso, que estamos hablando de un proceso en donde se intercambia no solo información, sino ideas, emociones, que implica escucha activa. Yo allí puse, es un itinerario de ayuda, de asistencia, es un lugar terapéutico, es mucho más que intercambiar contenidos. De alguna forma el rol del médico es un rol privilegiado, el rol del equipo de los profesionales de salud tienen un rol privilegiado, porque de alguna forma aceptan, y muchas veces no se dan cuenta, que de alguna forma el paciente ofrece que cogestionen con él la enfermedad, ¿no? Y este es un rol que en el área de paliativos es fundamental. O sea, tenemos un rol privilegiado de poder acompañar la historia de otro, cerrar la historia del otro. ¿Saben que en el año 2017, más o menos, hizo una encuesta en línea en un congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica, y se le preguntaba cuáles son las barreras para dar malas noticias, y el 55% decía cómo ser honesto sin destruir la esperanza, ¿no? Con esta sensación, como hablábamos hoy, con el comentario que les hice de esta oncóloga, de la primer paciente que les traje, de que la esperanza, de que la palabra podía lastimar, y de que la esperanza podría obturarse con una mala comunicación. El 25% en cómo manejar las emociones de los pacientes, y el 10% en encontrar el tiempo necesario para la entrevista. Hay mucho material y muy interesante sobre los factores que promueven la esperanza. Algunos de estos vamos a retomar el próximo viernes. Si yo me centro específicamente en la enfermedad y la atención del equipo, tendría que resumir, estos son los puntos, ¿no? La información honesta sobre la enfermedad, al lado les puse los trabajos que abordaron este tema. El buen control sintomático, o sea, esa es la clave. Un paciente, no podemos pensar en un paciente que tiene dolor o que tiene una disnea brutal, ¿no? Con síntomas, no podemos esperar que un paciente tenga un buen control, un buen planteo y perspectiva de la esperanza, ¿no? Otra de las cosas que se plantea como factores que pueden contribuir a promover la esperanza sería la conexión precoz a cuidados paliativos. No porque creamos que somos los únicos que podemos controlar los síntomas, sino porque creemos que los cuidados paliativos tienen herramientas que, además del control sintomático, el apoyo en equipo favorece enormemente el proceso del tránsito de la enfermedad del paciente. Brindar atención de alta calidad para promover comodidad personal y ambiental, y estar para el paciente y para la familia cuando lo necesite. Uno de los objetivos de los equipos de paliativos es la continuidad asistencial, y eso hemos constatado que, miren, hace un tiempo una compañera que creo que está acá, estaba reconectándose con
con pacientes de hace muchos años de paliativos, y nos contó una familiar de un ex paciente que había fallecido hace muchos años, que tenía el equipo, tenía una foto del equipo en su mesita, ¿no? Uno no toma la dimensión de lo que implica el equipo, el estar presente para la familia cuando el paciente fallece, ¿no? O sea, de alguna forma, por algún tiempo, los equipos, los que van a domicilio, forman parte de la cotidianidad de los pacientes. Y la verdad que eso es de un valor enorme. Yo acá traje las trayectorias de la enfermedad, porque por suerte se han ido estudiando cómo son las trayectorias de las enfermedades crónicas, ¿no? Hice esta síntesis para mostrar cómo es el proceso de la enfermedad crónica, ¿no? En el cáncer y en las enfermedades de órgano y en las enfermedades que implican fragilidad y deterioro, ¿no? Y cómo tenemos que tener presente esto para saber cómo se presentan y cómo es el recorrido de la enfermedad, para saber dónde podemos abordar, y teniendo en mente estas representaciones y estas tendencias a lo largo del tiempo, podemos ver cuáles van a ser los tránsitos del paciente, ¿no? Esto me pareció interesante traerlo. En un artículo del New York Times en el 2018, se plantea un concepto que nosotros queremos que ustedes se lleven hoy, ¿no? Que la esperanza desde el diagnóstico de una enfermedad oncológica hasta el desenlace adquiere diferentes connotaciones, de que los médicos no tienen que enloquecerse cuando vienen a solicitar pedido de que fulanito está planteando expectativa de 2 años de vida, ¿no? O me dijo Ana, me quiero curar. Más de un oncólogo ha venido asustado diciéndome, tiene un cáncer de páncreas con muy mala evolución, y me preocupa que plantee que se quiere curar. Frente a ese planteo siempre les digo, pregunten qué significa, siéntense y pregúntenles qué significa curarse. Y capaz que detrás de eso nos encontramos con la necesidad de controlar el dolor, de estar un tiempo más, ¿no? Desnuden el concepto curar, que seguramente tiene otras connotaciones. La esperanza al mismo tiempo que una anticipación de algo positivo y una aceptación positiva, la esperanza es al mismo tiempo una anticipación de algo positivo y una aceptación positiva de algo que es inevitable. Y esto podríamos hablar un montón, pero estamos súper justos. El paciente oncológico siempre espera. Y esto, quienes trabajamos en esto, seguramente se acuerdan de un montón de sus pacientes, qué es lo que van esperando. Primero, todas las líneas de quimio que se le van proponiendo, confían en que pueden ser exitosas. Primero esperan la cura, después esperan la remisión, después esperan la paliación. Cuando no se puede curar, se puede tener buena calidad de vida, se puede no tener dolor, se puede mantener la autonomía, se puede ir a la plaza, se puede juntarse con amigos, se puede un montón de cosas. Y cuando no se puede generar y mantener la calidad de vida y la muerte está cerquita, quienes hemos tenido ese privilegio de acompañar y cerrar historias, nos encontramos con que lo que más piden los pacientes, lo puse allí en el costadito, dice, cuando queda poco que esperar, aún se puede esperar, no ser dejado solo a la hora de morir y morir en paz. Para nosotros, quienes trabajamos en el área de la psicología médica, esto lo visualizamos. La esperanza va cambiando, no es estática. Siempre que se quiera indagar desde la comunicación, se lo puede hacer. Yo siempre digo, hay que sentarse y hay que conocer al paciente. ¿Cuál es nuestro rol? Y nosotros tenemos un desafío interesante, ¿no? Porque nosotros tenemos que generar el ensanchamiento de la esperanza, ¿no? Tratando de acercar a los pacientes a los objetivos vitales concretos y cotidianos, ¿tá? Que son importantes para él, para esa historia. ¿tá? Y me encantó esta frasecita que dice, abrir ventanas cuando se cierran puertas. Ustedes saben que hay un proverbio que dice, mientras hay vida, hay esperanza, y nosotros creemos con Lorena que es al revés.
Mientras hay esperanza, hay vida. O sea, la esperanza es lo que nos da el arraigo, el ancla y el sentido de la vida. Bueno, si yo hago un recorridito de las cosas que fuimos viendo, vimos que es un concepto multifacético, que es una fuerza, es una actitud, un mecanismo de afrontamiento, que juega un rol clave en la comunicación, que podemos ser muy buenos comunicadores o muy malos, y que podemos promover o obturar la esperanza, que adquiere distintas fases, que no nos tenemos que asustar si el paciente nos dice que me quiero curar, que a veces tenemos que trabajar sobre la comprensión de la enfermedad a su tiempo, a su ritmo, y seguramente el paciente lo vaya trabajando internamente. Y también al final dijimos que nuestro rol es justamente ensanchar la esperanza. Para terminar, les voy a leer esto que me gustó mucho. Es de un papá que fue cuidador de su hija, es un español que se llama Carlos Garrido, y que dice: encontré algunos doctores que parecían empeñados en resaltar a todo trance la irreversibilidad de los hechos. Curiosamente, su miedo radicaba que tuviésemos un exceso de esperanza, pero se equivocaban. La esperanza es la primera economía de la supervivencia. Sin ella no se puede luchar, encarar el día a día. Resulta imprescindible para acostumbrarse a vivir en la incertidumbre. ¿En nombre de qué o quién pueden negarte la única bocanada de aire fresco que te permite respirar? Parece mentira que muchos médicos empeñados en su realismo clínico todavía lo ignoran. Me parecía muy lindo para terminar y para seguir pensando, y bueno, los esperamos, voy a dejar de compartir pantalla, los esperamos el próximo viernes para seguir pensando juntos el concepto, haciendo por ahí más foco en aspectos psicológicos. Estás muteada. Bueno, muchas gracias Lorena y Ana. Seguramente nos quedamos todos con muchas cosas acá atragantadas, con ganas de seguir conversando y de seguir planteando, pero bueno, vamos a tener la instancia del viernes nuevamente, donde vamos a poder traer capaz que más procesadas todavía las cosas que vimos hoy, y seguramente con muchos más ejemplos que se nos van a ir ocurriendo y recordando. Muchísimas gracias a todos y a todas, y bueno, que tengan un buen fin de semana y nos vemos nuevamente el viernes. Bueno, los esperamos. Que Chao, pasen gracias. lindo. Hasta el viernes. Chao, hasta el viernes.